Bueno, les pregunté si soñaban, pero no se lo pregunté porque soy curiosa y nada más. Tenemos la suerte de tener aquí a una argentina, pero que está radicada en Estados Unidos hace mucho tiempo. De hecho, acá vino con su marido estadounidense, ¿no? Él nació en Estados Unidos. Ella se llama Alex Warden y yo la conocí gracias a una gran amiga que se llama Sandra Loda, una persona muy espiritual, muy profunda, que me invitó el otro día a conocerla en un pequeño grupo. Yo no voy a decir otros nombres de personas que estaban ahí, porque no me corresponde. Me encantó conocerte, Alex. Muy bienvenida. Gracias, muy amable. Tengo este libro que conté hace un segundo, que se llama El llamado de mi corazón, una autobiografía espiritual, y me acabas de traer de regalo Una mujer nueva, el amor, el poder y la sabiduría de nuestra esencia femenina. Me encanta eso. De lo que puedas contar de tu historia, de lo que quieras y puedas contar de tu particular infancia y adolescencia, de la precocidad con la que veías o sentías cosas que los demás no. Razón por la cual, y esto corre por mi cuenta, tal vez te haya resultado difícil crecer, Sí. porque la mayoría de nosotros, bueno, yo no soy una escéptica, pero en general la gente que ve o siente cosas que los demás no, es tratada de loca o, Sí, o mandada al absolutamente. psiquiatra. Esas Sí, cosas. sí. Bueno, tu relato en primera persona. Bueno, nací en Córdoba y me criaron allí unos cuantos años. Después mi familia se mudó a Buenos Aires. En realidad nací muerta, me tuvieron que revivir. Y no sé si fue eso, pero es como que me impactó en mi vida. Muchas veces a lo largo de mi historia tuve que volver ese espacio para poder renacer de algún modo. No, ya no físicamente, pero sí emocional, espiritual y psicológicamente. Fui muy psíquica desde muy chica. ¿A qué se llama una psíquica? Es una persona que es hipersensible de algún modo, que siente, que vive paralelamente en el mundo que yo llamo transparente, en el mundo de las emociones, en el mundo del inconsciente colectivo. Es como que lo capta con mucha claridad. Y esta vida más concreta que vivimos todos los días. También desde ya se ven otras cosas de lo que yo llamo el mundo astral, como colores, auras, etcétera, etcétera. Eso era desde muy chiquitita para mí y yo no reconocía la diferencia. Entonces, digamos que me enteré que esto no ocurría después de los 6 años, que esto no era común. Al principio a mis padres esto le causaba bastante gracia. Jugábamos, por ejemplo, sonaba el teléfono, me preguntaban quién llama, entonces yo les decía el nombre, o íbamos a un lugar y me preguntaban ¿va a estar abierto, va a estar cerrado, quiénes van a estar ahí adentro del negocio? Y yo les contaba y acertaba, digamos, entre comillas. Hasta ahí era un juego. Era un juego. A ver, Alex, ¿quién vino? ¿Quién llama? Gracioso. Llegó un momento que no les causó más gracia. No, en absoluto. Llegó un momento en que yo leía las mentes de las personas y lo decía abiertamente, como no dándome cuenta que ellos no sabían que yo sabía. Entonces eso empezó a causar confusión y definitivamente ya no les agradó más a nadie, no le causó más gracia. Yo ya no era la nena chiquitita que decía cosas simpáticas. Pero para vos misma no es algo que te puede atribular el hecho de tener tanta información. Yo no me daba cuenta. Para vos era natural. Para mí era totalmente natural, era así mi vida, entonces yo no sabía que había otra forma. ¿Trataron de, entre comillas, domesticarte? Sí, fui a colegio de monjas desde los 3, 4 años hasta el fin prácticamente hasta el fin de la universidad. Algunos años también fui a escuela mixta, pero la mayoría de mi vida lo pasé en escuelas católicas. Y definitivamente allí no hablaba de nada, ni expresaba nada, porque de algún modo yo ya me había dado cuenta que esto no era la forma de poder comunicarme con la gente que me rodeaba, con la sociedad en que vivía, definitivamente. Quiero preguntarte algo, bueno, o recordar algo que dijiste, por favor corregime si lo digo mal, pero que me parece importante, de esa charla, de ese té que tomamos, que fue extenso. Hay personas que tienen, vamos a llamarlo videncias, y viven de eso, cobran por eso, le dicen a la gente que, bueno, que vengan a verlos a ellos. Algunos directamente son, como se llama en la Argentina, chantas absolutos, que te prometen que te van a sacar maleficios y cosas. Otras personas pueden tener el don, sin embargo, ¿a vos te parece que eso es, ahí corregime, como de bajo astral, como que es mejor no jugar con eso, no meterse, porque lo ideal es llegar como a una manera más elevada
de todo eso? Y lo dije caóticamente, por favor, traducilo. Ok. Es un problema evolutivo. En otros tiempos, hace 2000 años, 1000 años inclusive, cuando existía el chamanismo, cuando existía como forma muy global, digamos, mundial. Hablamos de los chamanes, por ejemplo, uno iba a ver un chamán porque estaba enfermo. Sí, pero hablo de los chamanes antiguos, ¿sí? De otra época en que había como una incorporación del alma o el espíritu de una cierta deidad o de un cierto animal. El alma evolutivamente se encontraba allí. Entonces, aquellas personas, que eran muy pocas, las que llegaban a conectarse con ese nivel, que es el astral realmente, el mundo que ahora llamamos del inconsciente colectivo, de los grandes arquetipos, el alma estaba allí. Entonces, unas pocas personas, tal vez el chamán, tal vez el jefe del tribu, de la sociedad, de la comunidad, el guerrero, eran unos pocos individuos. El resto de la comunidad era una comunidad más bien tribal, en el sentido de que el pensamiento no era individualizado, los valores no eran individualizados. La idea de la individualización viene mucho después. Cuando se vuelve el mundo antropocéntrico, ¿no? Exacto, cuando nos centramos en el hombre. Entonces, en esa época el alma estaba en ese lugar, en ese espacio. Hoy por hoy el alma no se encuentra en ese espacio. El alma se encuentra en otro nivel, pasa por el arquetípico, pasa por el intuitivo y recién después está lo que yo llamo la conciencia unitiva del alma. Entonces, hoy por hoy podemos empezar a trabajar desde el nivel astral, porque muchas personas, muchas almas encarnantes, y esto yo no quiero ir en el tema de la reencarnación porque no es exactamente lo que creo ni lo que quiero decir, sino más bien que el alma es eterna y tiene diferentes manifestaciones, tal vez. Manifestaciones, experiencias, encarnaciones. El alma ya viene con una cierta preparación, entonces tiende a ir, naturalmente, a través de la personalidad del individuo, tiende a ir al mismo lugar que conoció antes. Entonces es normal que en este momento hay mucha atracción del mundo astral, hay mucha atracción de lo arquetípico, hay mucha atracción de lo que es la curación, de todo lo que sea el chamanismo nuevamente, de lo que sea las técnicas femeninas de empoderamiento, digamos. Son todas de aquella, en cierto sentido son todas de aquella época, pero en cierto lugar y para mi camino particular, significó que yo todas esas que se llaman dones de algún modo, los tuve que aplacar, los tuve que adormecer para poder llegar a trabajar del nivel del alma. Y entonces, una vez que estoy en el nivel del alma, puedo usar esos dones y no afectan a mi ego. Eso fue mi camino personal. Hablamos de Jung, por favor, si vamos a hablar de sueños, ¿no? Sí. ¿Quién fue Jung y de qué manera interpretó los sueños, que no es la manera de Freud, por ejemplo? No es la manera de Freud. La diferencia es que Freud se maneja más con todo lo que es el inconsciente personal y Jung habla del inconsciente colectivo. Él descubre que hay todo un mundo, no es que Freud no lo supiera, pero pero Jung desarrolla todo un mundo interno donde existen lo que se llaman las deidades, los valores. Entonces él descubrió que hay cosas que son comunes a todo el mundo, no solamente a una sociedad o valores particular. Por ejemplo, el matrimonio es un tema que afecta de un modo u otro a toda la población, a toda la humanidad. La idea de la muerte, la idea del nacimiento, inclusive las deidades. Puede ser, por ejemplo, en diferentes culturas tenemos las mismas deidades con distintos nombres. Entonces, eso significa que esas fuerzas, que esos conceptos, que esas ideas e ideales existen en un lugar que el ser humano se alinea y absorbe ciertas de esos valores y cree que es uno mismo el que los piensa, pero en realidad está siendo pensado por el inconsciente colectivo. Qué bárbaro eso. Cuando muere una persona que queremos mucho, a veces pasa, a mí me pasó con 2 personas muy amadas, a los pocos días aparece en un sueño que yo siento que no fue un sueño, que fue como una visita, que no se parece a un sueño. Y en general vienen a decirte que están bien, o por lo menos me pasó eso con 2, y lo he charlado con muchas personas. ¿Eso
¿Qué es? Eso no son sueños, o yo no los llamo sueños, los llamo experiencias en la noche, porque uno está aparentemente dormido, pero lo que está ocurriendo es que uno se está conectando con otro nivel de la realidad. Cuando yo hablo de niveles de la realidad, siempre lo comparo con nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, nosotros tenemos emociones, pensamientos, intuiciones, y esos existen mientras nosotros estamos vivos, pero no los vemos. Pero sabemos que existen porque vamos a un lugar, a una fiesta o una reunión y sabemos qué es lo que pasó. Hay mala onda, hay buena onda en este lugar. Eso que sabemos es porque constantemente vivimos en diferentes planos de la realidad. Estás escuchando a Alex Warden, se escribe W-A-R-D-E-N, y me dice Silvia que hay mensajes. Sí, Damián de Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, escribe: perdí a mi padre siendo joven, 65 años y yo 29, pero tengo la suerte de reunirme con él en sueños, entablando hermosas y constructivas charlas. Mi vida en sueños es muy real y premonitoria. Es lo que dice, agradece la entrevista. Qué bárbaro. Y vos, Adri, tenías algo también. Sí, una experiencia, hablaban a nivel de los sueños, pero a mí me pasó despidiendo a mi abuela ya en sus últimas horas, haber visto una tía, una hija de esta abuela que despedía en un pasillo del hospital. ¿La viste? La vi. La vi como a una distancia. Esperándola a ella. Sí, y hicimos un contacto visual. Obviamente me asustó la situación, claro. y la repetí otras veces en mi vida, digo, en esos encuentros, digo, tiene que ver con esto, no necesariamente se dan sueños. Lo que ocurre es que tenés una particular sensibilidad, entonces lo podés ver en este plano. La mayoría de la gente no lo ve en este plano, entonces aparece en los sueños, por ejemplo, o siente algo. A veces cuando alguien fallece, si uno está al lado, por ahí no percibe los personajes o las personas que están rodeando para recibirla del otro mundo, me refiero, pero percibís como si fuese una luz o algo claro, o una sensación de aroma, yo aroma, paz. En un lugar, en lo de mi hermano en Tigre, una vez estábamos tomando el té, y hubo de pronto un olor a rosas intensísimo, y yo empecé, no, Alejandra, mi cuñada, te pusiste crema en las manos, no. Cambiaron un jabón, abrieron no sé qué, no había ninguna explicación para ese olor a rosas. Excepto, que yo sé que puede ser una manifestación. Sí, es una manifestación de alguien, generalmente el aroma a rosas, que no es exactamente de rosas, pero que es indefinible. De algún modo, yo también lo asocio con las rosas, es un aroma de seres que son buenos, benéficos. Es un signo incluso angélico, Ale, angélico también. Te voy a contar un sueño. Okay. Yo nací y viví hasta los 27 años en una calle, el nombre de la calle es Libertad, que no es poco, con barranca, bastante pronunciada. Sí. Soñé la otra noche que estaba como si fuese ahí, pero de la vereda enfrente, porque las cosas, si yo miraba por la ventana, pasaban del otro lado. Corría cualquier cantidad de agua barranca abajo, pasaba Mario Pergolini, que vos no sabés quién es, pero es una persona muy conocida acá, seguía de largo y tocaba el portero eléctrico de la casa siguiente, la que estaba más abajo. Eso es todo lo que te puedo contar. ¿Y quién es Mario Pergolini? Es una estrella de los medios. Para vos. Es alguien que se hizo muy rico haciendo unos programas donde era muy irreverente. Es alguien machista. Es alguien de Boca y yo soy de River. Y es muy famoso. Está bien. Bueno, la forma muy machista. No hay mujeres en sus programas, pero tiene una mujer psicóloga y creo que la trata muy bien a ella. O sea que el machismo me salió por algo sin pensar. No sé en su vida cotidiana qué tan machista es. Creo que su mujer no le va a permitirse demasiado machista, pero sí que en sus programas no había mujeres. No, pero aparte el aspecto irreverente a veces en un hombre se puede interpretar como algo un poco machista, como una cierta cualidad. Es muy rockero y tiene una voz muy ronca. Sí, yo creo que ahora lo estoy identificando, pero... Ojos azules, yo tengo ojos azules, mi padre tenía voz ronca y él tiene una voz ronca, no sé. Lo que yo y te así diría, uno puede empezar a ver más cosas, ¿no? En el sueño. Lo que yo te diría es, primero, que hay un cambio en la vida, hay un cambio de rumbo. Porque estoy del otro lado. Porque estás del otro lado, porque la casa donde toca el timbre es la del lado, no es la tuya. La casa propia generalmente tiene que ver con la psicología personal, ¿sí? En este caso. En otros casos no, pero en este caso. El tema de que toca el timbre en la casa al lado, yo diría que significa que es el mismo movimiento que estar en el frente. Y el agua significa es el río de la vida. Entonces lo que yo diría es que lo que falta ahora es zambullirse. Y te zambullís con un masculino nuevo. Con un masculino más fuerte.
¿sí? Es parecido a ti en ciertas cosas, está en la comunicación, pero tiene otra forma, es decir, es más irreverente. Y eso es importante para saber qué significa para vos la irreverencia. Y qué sé yo, sacar algún león que uno tiene enjaulado. Exacto. Ponele. Exacto. Bueno, yo me expuse un montón, vayan pensando ustedes, porque se va a quedar después de las noticias un rato más, Alex. Bueno, Ana de San Martín, bueno, la audiencia está muy enganchada, quiero que sepas, excelente Gracias. nota, existe todo eso, dice, tuve un accidente hace muchos años y tuve vivencias increíbles. Gracias por tratarlo con tanto amor y respeto. Dice Ana. Porque la gente tiene miedo de contar estas cosas porque van a pensar que estamos todos locos, pero hay gente que ve a la Virgen, o sea, hay muchas cosas. A mí me pasó, me hicieron acordar cuando, en 2 ocasiones, una cuando estaba por rendir un examen muy importante en mi vida, estaba bajando del colectivo, yendo a rendir el examen, un día de calor de 45 grados de temperatura, de diciembre, y sentí como que alguien me pasaba una mano o me rozaba toda la parte de atrás de mi cuerpo. Me di vuelta, y no había nadie, sorprendida, y miré por el espejo que estaba ahí justo en la puerta para descender y no había nadie. Pero me acordé de mi abuela, una de mis abuelas, inmediato. En el examen me fue bien. Y de esa misma abuela, entrando en lo que fue mi primer departamento, cuando fui a conocerlo, abrí la puerta y estaba el aroma a la casa de ella. Wow. Bueno, esto es muy importante lo que contás, porque me da espacio para contar un poco cómo es ese mundo que algunos no lo ven, pero que existe. Nosotros somos cuidados, somos protegidos por seres angélicos, pero no siempre solo seres angélicos, a veces es parientes. No todos los parientes que tenemos físicamente son realmente nuestra familia, claro, en el otro nivel, pero hay algunos que sí. Entonces esos se presentan muchas veces. Y si uno es sensible o recuerda ciertas cualidades de esas personas, los puede reconocer aunque no las vea físicamente. Y entonces es importante saber que cuando uno se siente protegido y dice debe haber algún ángel, no siempre es un ángel, a veces realmente es alguien de nuestra familia que por alguna razón tiene que seguir cuidándonos. Estamos con Alex Warden, tenemos que ir a las noticias de las 10:30. Ya llegó Ari Hergot, lo vamos a traer porque debe haber películas que hablan de esto. Por ejemplo, Ghost, sí, que fue muy emocionante ver esa peli varias veces. Todos interesados, nosotros también. Tengo en mis manos El llamado de mi corazón, una autobiografía espiritual, y Una mujer nueva, el amor, el poder y la sabiduría de nuestra esencia femenina. Se queda un rato más con nosotros, por suerte, ¿eh? Ya volvemos porque hay que informarse. Estamos también acá en este mundo material y I'm a material girl. Ya volvemos. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias. Con Alex Warden estamos hablando de los sueños, pero desde un punto de vista espiritual y de otras muchas cosas. Tenemos preguntas de Silvia, de la señora Balaguer. Casioli iba a contar una experiencia. Y bienvenido, Ari. Muchas gracias, qué lindo lo que están hablando, es muy interesante. Bueno, y usted, más allá de la obviedad de Ghost, sí, capaz que tiene alguna otra cosa de pelis, no me venga con películas de terror, es lo único que le voy a pedir. No. Silvi. Bueno, Alex, cuando uno a veces sueña con familiares queridos que ya están en otro plano de la existencia, y a veces uno conversa, otras veces los ves de un modo muy vívido, aunque no haya intercambio o una conversación, ni siquiera, hay veces es tan vívido, pero hay apenas un intercambio en la mirada, o a veces están distantes. ¿Es una manifestación? Muchas veces sí lo es, a veces no. ¿Cuándo es no? Y cuando uno lo puede analizar desde ese lugar. Hay una cierta, una de las cosas que decís que es importante es que es vívido. Cuando algo es vívido como muy realista, generalmente se trata de una experiencia, no de un sueño objetivo, ¿sí? Pero es una experiencia cuando estás en el mundo dormido. La realidad es que, como dije antes, vivimos en muchos planos de la realidad durante el día, lo mismo ocurre durante la noche. Cuando soñamos, vivimos en muchos diferentes niveles. Pero hay veces que también estos personajes, estos familiares, representan algo para nosotros. Por ejemplo,
en el sueño de Silvina aparece una persona que no es un familiar, pero si hubiera sido un familiar, por ejemplo, yo le preguntaría lo mismo, ¿qué significa para vos? Porque en ese sueño es un sueño más personal, más del inconsciente personal, más del destino del alma, qué es lo que necesito hacer para aprender. El alma viene a aprender 2 o 3 cosas en este mundo, entonces, ¿qué es lo que yo necesito aprender para sortear esa necesidad del alma, para poder satisfacerla? ¿Sí? Sí. Y entonces a veces aparecen personajes que son de la familia, pero que en realidad tienen una cualidad que nos sirve a nosotros para poder verlas en nosotros mismos y desarrollarla en nosotros mismos. Es decir, que ambas cosas pueden ocurrir. Gracias. Wow, bueno, hablábamos recién de estos contactos sensoriales con gente que ya no está, ¿no? Que se dan o bueno, por ahí a través de un sueño o algo más vívido, como recién planteabas. ¿Ellos vienen o nosotros los convocamos? Ambas cosas. Yo personalmente no convoco. A mí me parece que es un mundo en sí mismo y es como que no necesito, si viene, viene porque necesita venir y yo no necesito estar convocando. Hay gente que sí convoca y es como que actúan dentro del mundo astral, ¿sí? De ese mundo transparente. Entonces yo prefiero no hacerlo porque, de nuevo, como dije antes, prefiero trabajar al nivel del alma y dentro del nivel del alma todo entra o cabe. Pero si me meto en el mundo astral, voy con mi ego, con una necesidad o con un deseo personal, y a mí me parece que esos mundos están separados de nosotros por alguna razón. Entonces, traspasarlos a mí me parece que no es necesario, aunque por supuesto que hay gente que lo hace y no lo voy a criticar, pero es como no es lo que irrumpir, yo hago. ¿no? Es como irrumpir, entonces, pero a veces si uno es muy sensible, los ve como los encuentra. Generalmente, ¿cuándo ocurre estos encuentros? Cuando hay accidentes, cuando hay cerca del fallecimiento, cuando hay algo importante que la persona tiene que saber. Por ejemplo, hay una historia de una abuela mía que le iban a operar, el marido había fallecido hacía muchos años, pero él se presenta para ayudar en la operación, y en el sueño mío dice claramente, vengo a ayudar, todo va a salir bien. Eso fue lo único que dijo y terminó. O sea que aparecen en momentos donde es del destino de la persona. ¿Sí? Bueno, mi experiencia, a ver si es o no para esto que estamos hablando, murió mi suegra, de una gran relación con mi mujer y con mis hijos, que eran los nietos. No podría precisar en qué circunstancia, pero no quiero contaminarlo ni empezar a preguntarle a mi mujer como había sido, sí, el recuerdo de haber llegado, después de algún acontecimiento familiar, a mi casa, y los 4 integrantes oler fuertemente a cigarrillo. Mi suegra tenía prohibido fumar dentro de mi casa porque mi mujer no la dejaba, pero a veces que se quedaba a cuidar a los chicos tenía alguna mentirita diciendo, no, yo fumé afuera. Fue impresionante el oler a cigarrillo cuando en mi casa nadie fuma, y mi suegra había fallecido y lo olimos los 4. Y después tengo otro. Bueno, déjame contestar. ¿Cuánto dale, hacía que había fallecido? 1 o 2 años. Claro, yo creo que pasan esas cosas. Del mismo modo que podés oler flores, que es un poco más agradable que el olor a cigarrillo, sí. A veces aparecen. Y cuando aparecen, generalmente se hacen distinguir por algo. Y si los 4 lo olieron y los 4 sí. inmediatamente pensaron en ella, es probablemente que... Sí, no, nos miramos y dijimos, es lo que estamos pensando, sí, los 4... Y la otra tiene con un ensamble tecnológico. Estamos hablando de cuando... principios de los 2000 todavía se usaban los contestadores telefónicos, sí. Y la gente te dejaba mensaje en el teléfono fijo, un teléfono rojo de mi antigua casa antes de mudarme. Había fallecido Totó, la tía de mi mujer, llamada Catalina, Totó era el apodo, mi hija se llama Catalina, y a la vuelta también de algo familiar fuerte escuchamos el contestador, y era... ¿Te acordás también cuando vos te mandaban un mensaje y una máquina lo traducía? Sí. A vos por ahí te mandaban un mensaje de texto del celular y una máquina lo traducía. Sí. Y el texto era, los quiero mucho, Totó. Robotizado, los quiero mucho, Totó. Ya eso es creer o reventar. Lamentablemente después, porque nos mudamos, porque el teléfono dejó de andar o algo, eso que estaba guardado, nosotros...
lo íbamos guardando, ¿no? Viste que cada 5 días se borraba algo por eso. Increíble. Después se perdió, pero escucharlo escuchamos. Sí, sí, eso ocurre. Lo importante es también no obsesionarse, porque porque a veces uno empieza a interpretar que todo lo que está percibiendo es realmente. Entonces, una de las formas que yo siempre trabajo es trato de volver a la realidad cotidiana, ver lo concreto, y a partir de ahí decir, bueno, si es, y si no es, no es. Es decir, no me apego. Estar a ese atento a las mundo. señales, pero no estar buscando, tirando de los pelos para que algo encaje en mi fantasía. Exacto. Hablando de fantasías, las películas, ¿cómo abordan estos temas? A mí la verdad que la primera se me viene a la cabeza, más allá de Ghost, ¿no? Que es una cosa más romántica, es el origen, Inception, ¿no? Que tiene que ver con los sueños y cómo te implantan, según la película, te implantaban una idea dentro del subconsciente y esto te podía hacer cuando estás dormido, ¿no? No sé si tiene que ver con eso, si la viste, si te parece una película bastante demasiado fantasiosa o qué puede ocurrir. Bueno, lo trabajan como una fantasía, pero la realidad es que todas las almas vienen a hacer algo. Entonces, ¿cómo se implanta esto en nuestra conciencia cotidiana? Es la necesidad de algo que es como permanente, como una obsesión, y uno dice, no sé de dónde me salió esta idea, pero es lo que tengo que hacer en mi vida. Por ejemplo, yo nací con la idea de que todo lo que hago, si hago algo mal, lo tengo que pagar en vida, que no puedo dejar nada sin resolver. Eso para mí es como una marca en mí misma. Eso es algo de mi alma, no es algo que yo lo creé. Entonces todas las personas venimos con algunas ideas que no son de la sociedad ni de los valores que vivimos, pero que están implantadas de algún modo, están marcadas en nuestro ser, de tal modo... Pero qué bueno descubrir a qué vino uno, porque uno de los problemas de nuestra época es la falta de sentido. Claro. Lo ves en los millennials, o no todos, Sí, no, pero lo sí. ves en la gente grande que ya no está tan ocupada por lo que vino haciendo en la vida y no entiende el para qué. Entonces, saber conectar con el sentido está buenísimo. Hay muchos mensajes. Sí, está ya el Sí. mensajero. Estás escuchando a Alex Warden. Alex Warden, W-A-R-D-E-N. Está muy bien que deletrees el apellido, porque Ana de la Plata me preguntaba cómo se llama nuestra Y entrevistada. también van a querer saber dónde la encuentran, ¿no? ¿Qué? Tenés redes, tenés Facebook. ¿Cómo te encuentra la gente? Sí, con mi nombre Alex Warden, también en Instagram Alex Warden Author, que se escribe, es como autora, pero con TH. Claro, porque es de Estados Unidos. Autor. Y en mi página tengo essentialoneness.org, que es, y en castellano se llama launidadesencial.blogspot.com. Bueno, ¿y qué dice la gente? Bueno, este mensaje dice: quería preguntarle sobre un sueño recurrente en el cual siempre busco a la misma chica, la cual conozco solo en sueños hace muchos años. Tengo más de 40 años y coloco a esa en sueños de celos 20, desde los 20 debe ser, y todavía estoy soltero y siempre la busco a ella. Va cambiando del lugar donde vive. Dice, siempre en lugares de campo Es una donde película hay esto. mucha naturaleza. Eso es un encuentro con el alma. El alma para los varones generalmente se representa como mujer y te lleva por viajes internos, te lleva a aprender. Entonces el hecho de que ella esté viajando en diferentes lugares es como que él la necesita buscar, pero la necesita encontrar y hablar con ella, porque seguramente es una relación. Lo importante que sepa es que no necesariamente es una mujer de afuera que la tiene que buscar, sino que la tiene que buscar adentro. Un mensaje más y mi última pregunta, así liberamos a Alex Warden. Bueno, quieren saber si das charlas, que mencionas tus libros, hay muchos mensajes de esos. Silvia de Escobar dice, me interesaría especialmente que me diera su opinión sobre esto. A mis 2 años murió un hermano mío. Mi hija nació el día de su muerte y su hijo, mi nieto, el día de su nacimiento. ¿Entre los dos cierran el ciclo de su vida? A veces cuando una persona fallece en un accidente, por ejemplo, y no terminó su ciclo natural, generalmente la gente puede cumplir su ciclo natural, inclusive cuando hay un accidente, es como que es el momento en que tiene que transicionar, pero a veces no ocurre esto, y entonces o aspectos de esa persona o cualidades de esa persona, de ese alma, tiene que volver a encarnar, o empieza a presentarse para ser vivida dentro del núcleo familiar. Claro. ¿Por qué? Porque tiene que cumplir una función. Esa cualidad tiene que cumplir una función. Y de esa forma no es olvidado nunca. Porque, Exacto. ¿no? Tengo en mis manos El llamado de mi corazón, una autobiografía espiritual de Alex Warden, y Una mujer nueva, el amor, el poder y la sabiduría
de nuestra esencia femenina. Esto daría para un programa entero, pero te desafío que muy cortito, ahora que hablamos tanto de lo femenino, cierres hablando de eso. ¿Qué es lo femenino hoy? ¿Qué viene siendo? ¿Por qué es tan importante? Es muy importante porque hemos estado viviendo los últimos 2.000 o 3.000 años desde el punto de vista de la conciencia que yo llamo masculina, es decir, una forma de entender la vida desde afuera y no desde adentro. Es la conciencia lineal que todos nosotros desarrollamos. Como el pensamiento masculino, que es sí, lineal. es la individualidad también, pero en este momento necesitamos volver hacia adentro, necesitamos desarrollar nuevamente lo que se llama conciencia relacional, es decir, una capacidad no solo de discriminar, no solo de diferenciar lo que es uno y otro, sino de encontrar lo que es en común. Esa cualidad de encontrar naturalmente lo que hay en común y lo relacional es lo femenino, y en este momento necesita... El mundo está necesitando eso. Desesperadamente para poder volver a traer significado a la vida. Alex Warden, mil gracias por esta visita, por tu tiempo, y estamos todos encantados. Muchas gracias. Ya volvemos en Mil Gracias. Hay de todo, por favor, no te vayas. Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediel.